A ver, una pregunta. ¿Y si el secreto para mantener un peso ideal y para siempre no fuera una dieta súper estricta, ni contar calorías, sino un único cambio de mentalidad? Mm, es una pregunta potente para empezar. Hoy vamos a analizar a fondo un material que me ha parecido de verdad fascinante. Es la guía Un ingrediente para quemar grasa, de Eren Salas. Ajá. Y que nadie se confunda, ¿eh? Esto no es el típico libro de dietas que te promete milagros. Es la experiencia de alguien que superó 10 años de trastornos alimenticios. Encontró un camino que es sostenible, algo que funciona a largo plazo. Totalmente. Y por eso nuestro objetivo hoy no es dar una lista de reglas, sino destilar los pilares de su filosofía. La autora no habla de recetas mágicas. Para nada. Habla de un método que se basa en lo que ella llama autoconvencimiento. O sea, se trata de entender el porqué de nuestras decisiones para poder cambiarlas desde la raíz. ¿Y cómo lo vamos a enfocar? Pues vamos a explorar tres áreas clave. Primero, la concienciación, para romper esos esquemas mentales que nos sabotean. Segundo, los secretos nutricionales, las claves del día a día. Y por último, el papel de la actividad física, pero vista como una aliada, ¿sabes? Para la mente, no solo para el cuerpo. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por la primera parte, la de la concienciación, porque la autora arranca con una idea que, sinceramente, a mí me chocó. A ver, Dice que el sobrepeso no es culpa de la persona. Y claro, mi primera reacción fue pensar, un momento, si no es mi culpa, ¿de quién es? Siempre he creído que era una cuestión de responsabilidad personal. es que es una reacción lógica, porque es el mensaje que hemos recibido siempre. Pero lo fascinante es cómo lo argumenta ella. Exacto. Su tesis es que nuestra mente no está, digamos, diseñada para el mundo moderno. Respondemos a instintos de supervivencia ancestrales que nos programaron para buscar tres cosas desesperadamente: azúcar, grasa y sal. Claro, en el pasado encontrarlas era la vida. Exacto, eran fuentes de energía súper escasas y valiosas. La diferencia entre vivir y morir. El problema es que hoy ya no son escasas, están por todas partes. Y la industria alimentaria, bueno, la industria conoce a la perfección estos botones mentales. Y los explota, me imagino. Sin piedad. La autora detalla cómo todo, desde el color del envase hasta la textura de un producto, está diseñado para secuestrar nuestra biología. Incluso el sonido que hace un envoltorio de patatas fritas al abrirse está estudiado, ¿sabes? Para activar nuestros centros de recompensa y crear una dependencia. Es que dicho así, suena a manipulación en toda regla. No es una lucha justa. Y esto me lleva a uno de los conceptos del libro que me ha parecido una revelación por lo simple que es: la diferencia entre alimentos de un solo ingrediente y alimentos procesados. Es la piedra angular de su método. Suena muy obvio, pero cuando te paras a pensar en la última compra que hiciste, te das cuenta de que es una idea revolucionaria. Totalmente. Un tomate es un tomate. Un filete de pollo es un filete de pollo. Son alimentos de un solo ingrediente. En cambio, un alimento procesado, unas galletas, un plato precocinado, La lista de ingredientes es eterna. puede tener más de 20 ingredientes, muchos impronunciables, conservantes, colorantes, potenciadores del sabor, sustancias diseñadas no para nutrir, sino para que sigamos comiendo. Y aquí viene el dato que a mí me dejó helada. La autora afirma que el 90% de los productos de un supermercado medio son procesados. Espera, ¿el 90%? El 90%. Ese dato es brutal. Cuesta creer que estemos tan rodeados. Bueno, ella lo explica como una consecuencia lógica de nuestro estilo de vida. Buscamos conveniencia, rapidez, y la industria nos la ha dado, pero claro, con un coste oculto. Un coste para la salud. Exacto. Y su propuesta no es demonizar, sino ofrecer un mapa, un filtro mental. Al entrar al súper, en lugar de sentirte abrumada por miles de opciones, te centras solo en la periferia. Donde suele estar lo fresco, ¿no? Justo. Frutas, verduras, carnes, pescados. De repente, el 90% del supermercado deja de ser una opción relevante. Y la toma de decisiones se simplifica muchísimo. Es liberador. Vale, esto me parece clave, porque choca con la idea de que para lograrlo hay que tener una disciplina de hierro, una fuerza de voluntad sobrehumana. El libro dice que ese planteamiento es un error. Un error fundamental. De hecho, ella es muy directa. Dice, y cito, que la fuerza de voluntad no es de fiar y nos hará fallar. O sea que fiarlo todo a la fuerza de voluntad es una receta para el fracaso. Exacto. Entonces, ¿me estás diciendo que mi fuerza de voluntad no tiene nada que hacer contra un paquete de galletas de chocolate?
Es que esas galletas han sido diseñadas por científicos para que tu fuerza de voluntad fracase. La combinación de azúcar, grasa y sal está calculada para ser irresistible. ¿Y cuál es la solución entonces? No es luchar con más fuerza en una batalla perdida, es cambiar de campo de batalla. En lugar de resistirte a los antojos, evítalos comiendo alimentos que te sacien de verdad. Alimentos de un solo ingrediente. Claro, ricos en fibra, en nutrientes, te dan una sensación de saciedad real. Y cuando el cuerpo está nutrido y satisfecho, la necesidad de recurrir a la fuerza de voluntad pues disminuye hasta casi desaparecer. Entendido. Así que, si la solución no es la fuerza de voluntad, sino cambiar las herramientas, eso me lleva a pensar en el cómo. ¿Qué trucos prácticos nos da la autora para el día a día? Aquí es donde su método se vuelve muy tangible. Pasamos de la teoría a la acción. Y una de las reglas más importantes es, la verdad, asombrosamente simple. Dime. Comer siempre un alimento crudo antes de cualquier comida cocinada. A ver, explícame eso. ¿Te refieres a, por ejemplo, una ensalada antes del plato principal? ¿O una fruta antes de desayunar? Me parece hasta contraintuitivo. Justo eso. Y la lógica detrás es muy sólida. Al empezar con algo crudo, una ensalada, unas zanahorias, aportas una dosis masiva de fibra y agua. Ocupa espacio en el estómago. ¿Ya? Y genera una sensación de saciedad antes de que llegue el resto. El resultado es que, de forma natural, sin esfuerzo, comes menos de lo que viene después. Tu cuerpo se autorregula. Además de que te aseguras vitaminas y todo eso, ¿no? Claro, nutrientes que a menudo se pierden al cocinar. Ella lo llama su quemador de grasa natural, porque ayuda a controlar las porciones sin tener que pensar en ello. O sea que no es una regla de restricción, sino una estrategia de adición inteligente. Me gusta. Y hablando de estrategias, también insiste mucho en el desayuno. Muchísimo. ¿Por qué esa rigidez con el tiempo? El objetivo es la estabilidad. Según la autora, desayunar pronto, y que ese desayuno incluya proteína, ayuda a estabilizar el nivel de azúcar en sangre para el resto del día. Ah, claro, para evitar los picos de glucosa. Exacto. Y esas caídas de energía a media mañana que son las que nos llevan a buscar un bollo o cualquier cosa con azúcar de forma impulsiva. Es empezar el día regulando tu bioquímica para tomar mejores decisiones después. Tiene todo el sentido. Y para estructurar el resto de comidas, ¿qué propone? Porque lo de contar calorías es agotador. Ella lo considera insostenible. En su lugar, recomienda un modelo visual muy potente, el plato para comer saludable de Harvard. ¿Y en qué consiste? Es facilísimo. Imagina un plato. La mitad del plato, verduras y ensalada, de todos los colores. Un cuarto para los carbohidratos de calidad, arroz integral, quinoa, patata. Y el otro cuarto para la proteína magra, pollo, pescado, huevos. Así que te liberas de tener que pesar la comida o usar una app para cada cosa que comes. Simplemente usas los ojos. Exacto. Es una herramienta intuitiva que te enseña a equilibrar los macronutrientes sin obsesionarte. Fomenta una relación mucho más sana y relajada con la comida. Para ilustrar lo equivocados que podemos estar sobre lo que es comer bien, el libro cuenta una anécdota que a mí me impactó. La del nadador olímpico Gary Hall. Sí, es una historia muy reveladora. A los 25 años, en la cima de su carrera, le diagnostican diabetes tipo 1. Un atleta de élite. Él estaba convencido de que comía perfecto, como se espera de un deportista de su nivel. Pero la enfermedad le obligó a analizar su dieta con lupa y se dio cuenta de la cantidad de errores que cometía. ¿Por qué? ¿Que comía mal? Sobre todo por el consumo de carbohidratos refinados y comida procesada que él consideraba saludable. La historia demuestra que ni un atleta olímpico está a salvo de la desinformación. Es que es muy fuerte. Y conecta directamente con uno de los cambios de mentalidad más profundos que propone el libro. La autora sugiere un ejercicio muy simple. A ver. Dejar de usar la palabra comer y empezar a usar la palabra nutrir. En lugar de pensar que me apetece comer, preguntarse ¿qué necesito para nutrirme? Cambiar comer por nutrirme. Es una sola palabra, pero lo cambia todo, ¿no? Reformula por completo la intención. Por completo. Ya no se trata de llenar un vacío o de buscar un placer inmediato. Se trata de tomar una decisión consciente para darle a tu cuerpo lo que necesita para funcionar bien, para tener energía. Es lo que Gary Hall tuvo que aprender a la fuerza. Exacto. A veces necesitamos un golpe de realidad así para darnos cuenta de que el concepto de comer bien debemos definirlo nosotros con conocimiento, no la publicidad. Muy bien, ya hemos cubierto la mente y la cocina. Pero falta una pieza clave, el movimiento. Y me parece que este es un punto donde muchos planes fallan.
El libro, sin embargo, le da un enfoque muy personal. Muy personal y muy potente. La autora habla desde su propia experiencia con la natación, que para ella no fue solo ejercicio, fue su herramienta de sanación emocional. Hay una frase suya que me parece Durísima, ¿verdad? durísima, sí. Yo no lloro, yo nado. Yo no tomo pastillas para la depresión, yo nado. Es increíblemente poderosa. Deja claro que el ejercicio va mucho más allá de quemar calorías. Exacto. Para la autora, la actividad física es una herramienta de sanación mental tanto o más que física. No se trata de machacarse para compensar, sino de usar el movimiento para gestionar el estrés y la ansiedad. Y esto tiene base científica, ¿no? Sí, sí. Ella misma lo cita. El ejercicio mejora la circulación al cerebro e influye en el eje HPA, que es el sistema que regula nuestra respuesta al estrés. Es literalmente una forma de reequilibrar la química de tu cuerpo. Además de ese enfoque mental, da un consejo práctico sobre cómo ejercitarse para quemar grasa que a mí me voló la cabeza, porque va en contra de todo lo que siempre he pensado. ¿Te refieres a lo de la intensidad? Sí, yo creía que si no acabas sudando a mares y sin aliento, no has hecho un buen entrenamiento. Es la creencia del sin dolor no hay recompensa. Pero la autora explica que para quemar grasa de forma eficiente, lo más efectivo es mantenerse en la zona 2 de frecuencia cardíaca. ¿Que es una intensidad baja o moderada? El punto en el que podrías mantener una conversación mientras te ejercitas. ¿Y por qué es más efectivo ir más despacio? Parece que no tiene lógica. La tiene, y es puramente fisiológica. Para que el cuerpo pueda usar la grasa acumulada como combustible, necesita oxígeno. La zona 2 es ejercicio aeróbico, o sea, con oxígeno. Vale. Cuando entrenas a una intensidad muy alta, donde te falta el aliento, entras en zona anaeróbica. El cuerpo no tiene suficiente oxígeno y recurre a fuentes de energía más rápidas, como el glucógeno, pero no quema grasa de forma tan eficiente. O sea, no se trata de sufrir más, sino de entrenar de forma más inteligente. Justo eso. Entendido. Y para cerrar esta parte, hay un elemento psicológico que me parece fundamental. El libro habla de superar el miedo a llegar de último. Creo que esto frena a muchísima gente. Absolutamente. Es el miedo a hacer el ridículo, a no estar a la altura. Y ella lo aborda con una vulnerabilidad total, compartiendo sus propias experiencias siendo la última en cruzar la meta en sus primeras carreras en maratones. Y el mensaje que transmite con eso es potentísimo. El mensaje es que no importa. No se trata de ganar a nadie. Se trata de perseverar, de presentarse día tras día. Ella normaliza el sentirse lento, torpe o fuera de lugar al principio. Claro. La constancia, el hecho de terminar lo que has empezado, es infinitamente más valioso que el resultado inicial. Es un mensaje de empoderamiento brutal para cualquiera que se sienta intimidado por un gimnasio. El objetivo no es ser el mejor, es seguir en el camino. Entonces, si unimos todas las piezas, si tuviera que resumirlo, diría que el mensaje central es que el camino hacia un peso saludable no es una dieta restrictiva ni una solución rápida. Es más bien una construcción. Una estructura sólida, sí, con 3 pilares. El primero, la conciencia. Entender cómo funciona nuestra mente y cómo se aprovechan de nuestros instintos. El segundo, la nutrición inteligente. Simplificar nuestras elecciones centrándonos en alimentos reales. Y el tercero, usar la actividad física no como un castigo, sino como una herramienta para nuestro bienestar físico y sobre todo mental. Exacto. Y antes de cerrar, hay una última idea en el libro que es un poco extraña al principio, pero que me ha dado mucho que pensar. Sí, es una propuesta creativa y muy profunda. La autora sugiere darle una identidad a nuestra salud. Ponerle un nombre. Exacto, como si fuera una persona. Por ejemplo, llamarla Carlos. El objetivo es dejar de ver la salud como algo abstracto, una obligación, y empezar a verla como un compañero concreto, un amigo que va con nosotros. Es una idea curiosa, desde luego. Personificar la salud. Sí, y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, que creo que resume toda la filosofía del libro. Si la salud fuera una persona real que nos acompaña a diario, un amigo llamado Carlos, o como queramos llamarle, ¿qué nos pediría en nuestras elecciones cotidianas? ¿Qué conversación tendríamos con ella en el supermercado, en la cocina, o al decidir si nos levantamos del sofá? Quizás, si empezamos a tener esa conversación, muchas de las respuestas se vuelvan sorprendentemente claras.